otros 3 pasos que son esenciales para llegar a entender y a enseñarle a nuestros hijos cómo ellos pueden vivir para el Señor y separarse de todo lo que está pasando en el mundo y que no les conviene a ellos para su crecimiento espiritual. Todo esto es espiritual. Eso, si usted desea que su hijo crezca con el Señor y que no esté en lo que está desafortunadamente viviendo muchos jóvenes en este momento, de acuerdo a la gente que es famosa, de acuerdo a lo que se visten, a lo que hablan. O sea, esto es para apartar nuestros hijos para el Señor. Hoy vamos a conocer 3 pasos más, y el número 4 es que tenemos que enseñarles que separados de Jesús nada podemos hacer. Juan 15, 4, 5. Separados de Jesús nada podemos hacer. Nuestros hijos, desde muy pequeña edad, desde muy temprana edad, nosotros tenemos que ponerles en su corazón y en su mente que si no es porque Jesús les está dando la sabiduría, el entendimiento, porque Dios los ha llamado a ellos, porque ellos tienen un propósito en sus vidas, y fuera de ese propósito no van a poder cumplir lo que Dios quiere de parte de ellos. O sea que separados de Jesús nada pueden hacer. Siempre, mientras que mis hijos crecían, les fui inculcando esto. Esto es súper importante. No solamente que tenemos que estar en santidad, alejarnos del mundo, sino que si es el plan de Dios. Cuando ellos tenían siempre decisiones y todavía qué hacer, lo primero que le pedíamos era al Señor por guía. Y entonces yo les enseñaba desde pequeños siempre: vamos a preguntarle al Señor, porque Él sabe más que yo. Él sabe más que tu papá, que tu mamá. Él sabe más que tú mismo. Preguntémosle al Señor. Y eso es lo que siempre sembré en sus corazones. No solamente el temor de Jehová, sino que ellos pudieran tener esa conexión con Dios para que les ayudara a salir adelante, les abriera puertas o les cerrara puertas de donde ellos no tenían que estar o donde ellos tuvieran que estar. O sea que separados del Señor no podemos hacer nada, pero con Dios a nuestro lado todo lo podemos hacer, porque Cristo nos fortalece. Así que es importante sembrar ese Juan 15, 4, 5, esa palabra que es eficaz, y que ellos pueden llegar a darse cuenta que si el Señor Jesucristo no está en esa decisión, pues no les va a ir muy bien. Número 5, estar en unión con grupos de la misma creencia. Mire, yo de pronto en este momento, por lo que voy a hablar, puedo de pronto ofender a alguien, y créame que no es realmente lo que yo deseo. Lo que yo deseo es que usted tome estos consejos, pero no que los guarde, sino que los utilice. Y en el número 5 es tan importante como el primero, como la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos unidos, así como nosotras tenemos un grupo de mujeres de bendición, nuestros hijos, nuestros jóvenes tienen la capacidad de también hacer grupos en sus iglesias. ¿Por qué es bueno? Porque ellos van a tener líderes, mentores, pastores. Ahora estamos hablando de que usted analice bien, de que el Espíritu Santo lo guíe, pero si usted está en un lugar donde usted, su hijo, no se alimenta, no solamente los domingos en la iglesia, sino en el día, en la semana, ellos puedan compartir con otros jóvenes, realmente usted le está robando a su hijo crecimiento espiritual. Y créame, esto no es bueno. Nuestros hijos tienen que estar siempre unidos de más jóvenes, de personas que están orando. Recuerdo hace unos años atrás,
Mi hija era parte de un grupo de niñas que se llamaba GEMS, de una iglesia donde yo la llevaba a ella todos los lunes. Yo la llevaba casi todos los días de la semana a un lugar donde el Señor me había mostrado para ella tener ese crecimiento espiritual. Y en ese momento había una anciana. Yo nunca la había visto, pero ella era parte de la iglesia y ella era parte de ese grupo de jóvenes. Ella inició ese grupo de jóvenes así 50 años atrás y ella ya era una mujer anciana. Y cuando me vio, me llamó y me dijo, ¿tu hija es Daniela? Le dije, sí. Me dijo, necesito que me traigas una foto de ella. Y yo le dije, ok, hermana. ¿Y para qué? Porque yo tengo en mi recámara todas las fotos de las niñas que han estado en este grupo desde que empezó. Y oro por ellas día y noche. Y ayuno por ellas. Oh, gloria al Señor. Siento el Espíritu Santo decirte esto. Esto es tan importante, que nuestros hijos estén rodeados de mentores, de pastores, pero de jóvenes de la misma edad. Pasaron los años, esto era cuando mi hija estaba en 3er grado o 4º. Y un día mi hija fue a un retiro espiritual de jóvenes en Pensilvania. Y cuando ella llegó, vino esta señora, que era una anciana, y había ido de voluntaria en lugar de orar. Y cuando llegó la vio y le dijo Daniela Gamboa, y la llamó por su nombre. Y le dijo, yo soy la hermana, sister no sé qué, fulanita de tal. Y he orado por ti desde que tú estás en 3er grado. Y estoy feliz de que estás aquí. Y durante esos 3 días que mi hija estuvo ahí, cada vez que la veía, la abrazaba y ella estaba feliz. Esto fue un testimonio no solamente para mi hija, para saber que había unas personas que habían orado con ella desde pequeña. Pero al mismo tiempo, imagínese usted orando por una niña que usted no sabe dónde fue y dónde está. Y Dios la puso en ese momento donde usted se dio cuenta que sus oraciones funcionaron. Porque mi hija no se ha separado del Señor. Yo no estoy diciendo que ha sido una perfección, porque en el caminar con el Señor nos equivocamos siempre, pero para la gloria de Dios estaba ahí. Y Dios es bueno y misericordioso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o se ha visto de pronto programas de televisión de animales, pero el cocodrilo es muy difícil que el cocodrilo lo puedan cazar otros animales. Y estaba viendo una vez cuando este cocodrilo vino a una manada de leones y él fue a coger una leona. En segundos todos esos leones se pusieron encima, lo mordieron, lo cogieron y lo despedazaron entre todos. ¿Qué hubiera pasado si ese león hubiera estado solo? ¿Verdad que se lo hubiera comido? Pero como estaba acompañado, sí lo lastimó, sí le alcanzó a coger una pata, pero llegaron todos estos encima, los que de la manada, y no lo pudieron, no se lo pudo comer, y él fue el que murió. Y esto pasa cuando estamos en unión, igual en nuestros hijos. ¿Usted se ha pensado? Usted no lo tiene a sus hijos en un grupo, en un lugar donde alguien está, no solamente usted, sino personas de Dios que están orando y ayunando por sus hijos, por sus jóvenes. Esto es importante. Así que yo te invito a que si estás en una iglesia que no está alimentándose tu hijo o tu hija, desafortunadamente te digo el día de hoy, tienes que estar en un lugar diferente, porque él se tiene o ella se tiene que alimentar también, no solamente tú, pero tus hijos también. También importante es la comunicación. Desde pequeños es bueno que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a comunicarnos. Depende de si tu hijo es extrovertido o introvertido, lo que explicaba anteriormente. Cuando tenemos niñas, muchas de ellas llegan hablando y contando. Siempre hay que darle el tiempo a nuestros hijos de que nos hablen desde pequeños. Así cuando estén grandes siguen esa comunicación con nosotros.
Yo te voy a enseñar 2 formas en las cuales yo hice comunicación con mi hijo y con mi hija. Mi hijo siempre era muy respetuoso y él le gustaba hablar bien de las personas. Le gusta hablar bien de las personas. Es muy raramente que él te vaya a hacer un comentario de una persona. Y hay personas así, hay niños así. Lo que hacíamos es que yo le decía, vamos a orar. Y todas las noches, mientras que oraba yo con él le hablaba al Señor y yo escuchaba. Entonces yo ya sabía que yo podía orar en mis tiempos de oración personal por mi hijo, porque yo ya escuchaba lo que le estaba molestando. Pero era importante que siempre le diera el tiempo a mi hijo desde que él estaba en la cuna hasta que se fue de la casa. Siempre orábamos todas las noches. Era importante que yo pudiera saber su corazón. Y desde acá, ahora, él siempre me llama si tiene alguna pregunta, si tiene algo que no le gusta o cualquier cosa que le esté pasando. Lo primero que hace es llamarme: mami, ¿tú qué piensas de eso? ¿Me puedes dar un consejo o puedes orar por mí? ¿Por qué? Porque siempre establecí esa comunicación con él. De mi hija, ella desde pequeña llegaba a contarme todo lo que pasaba. Entonces hacíamos el tiempo de escucharla y eso fue fenomenal. ¿Por qué? Porque siguió creciendo y nunca dejó eso. Yo siempre le di tiempo, siempre le dije, ok, háblame. Y aunque orábamos igual con ella, seguimos orando todas las noches. Aunque era más corto, pero me gustaba que ella me dijera la historia de lo que ella llegó, cuando ella llegó y cómo te fue, qué hiciste primero cuando entraste al salón de clases. Un ejemplo, cuando era pequeña, de 2º grado, 3er grado, y así siguió hasta que en este momento lo sigue haciendo. Por eso siempre hay que acostumbrarse a hablar desde pequeña con los niños, darles el tiempo de orar en el cuarto, en cada uno de ellos. Es bueno que cada uno tenga su cuarto, porque así pueden expresarse con nosotros como padres lo que esté molestando. Hay veces que, y yo no digo que está mal compartir la cama con los hermanos, porque de pronto no hay otro lugar, no hay espacio, pero si tú tienes el espacio, por favor hazlo, que cada uno tenga su cuarto. Es muy bonito darle la independencia, pero también les da el tiempo a ellos de orar. Siempre les decía, después de que orábamos, después de que me iba y los escuchaba, siempre decía, órale tú al Señor, recuerda que tú puedes hablar con Él, recuerda que tú puedes conversar con el Señor. Y eso fue lo que hicieron. Comunicación. Es esencial para que cuando ellos lleguen a esa edad de juventud, entonces no se alejen de ti, sino que tengan esa confianza plena en sus padres. Amén. Y por último vamos a hablar del gozo, de la diversión que tenemos en Cristo y que podemos enseñarle a nuestros jóvenes. Es necesario saber que la diversión es algo natural que el joven busca, porque es la etapa que ellos tienen. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de escuchar al director de una organización que enseñaba a los jóvenes que vivían en adicción y en alcoholismo, entraban al programa de él para poder sanarse. Esta organización la invitaron a mi iglesia hace unos años atrás y ellos estaban hablando sobre el problema que había en este momento en las familias, donde todo el mundo estaba trabajando y no había nadie que se quedara con los hijos o que pudieran compartir con ellos. Y esto lo que hacía es que traía mucha droga, mucho alcohol a las familias, desafortunadamente.